Hoy vamos a continuar en esta línea de el libro de Malaquías, pero hoy vamos a abordar ese tema que les propongo. El matrimonio debe ser protegido y preservado con todas sus fuerzas, con todos los medios y por todos los medios. Vimos un poco en el tema primero que comenzamos a abordar todos los problemas que el pueblo de Israel enfrentó después de que ellos llegaron de Babilonia. Estaban llegando nuevamente a la tierra prometida después de estos 70 años y no estaban valorando el matrimonio y muchos comenzaron a abandonar a sus esposas, a abandonar a sus hijos y a casarse con mujeres extranjeras, que estaban rodeados lógicamente de mujeres extranjeras. Y es ahí donde el Eterno levanta al profeta Malaquías para hablar a estos hombres, a estos esposos cuyo amor se había enfriado por sus esposas y por sus hijos. Y estos hombres veíamos cómo abandonaron sus matrimonios, abandonaron su hogar, porque ellos pensaban que otra mujer, ellos pensaban que una cananea, ellos pensaban que una mujer de las naciones era mejor que la mujer que tenía ahora, que otro matrimonio les haría su vida feliz, que otra relación iba a satisfacer ese deseo en el corazón. Y es en este momento que viene el Eterno a hablar a través del profeta Malaquías. Y el Eterno no viene de cualquier manera, Él viene y reprende duramente. Nuestro Padre Él viene a reprender, pero también viene a llamar al pueblo al arrepentimiento. Viene a llamar a estos hombres que habían caído en este problema al arrepentimiento y les dice que deben ser fieles en el matrimonio. Él los reprende recordándoles que el matrimonio debe ser protegido y preservado con todas sus fuerzas, como lo vimos en Adán y Eva. No solo les recuerda, sino que les dice por qué el matrimonio debe ser protegido y preservado. Y a través del profeta Malaquías, el Eterno nos habla de algunos secretos, Él nos da luz sobre varios aspectos, consejos directamente del Eterno. Cuando hay problemas en el matrimonio, la mayoría de la gente acude a la persona menos indicada, para pedir un consejo. Y nosotros debemos ir a la persona más indicada. Si una persona, por ejemplo, roba y él va a pedirle consejo a otro ladrón, pues no le va a ayudar. El ladrón le va a dar más pistas, le va a dar más trucos para robar. Pero si ese ladrón va y le pregunta a un policía, bueno, ahí algo va a ser ayudado. Porque el policía no creo, a no ser que sea ladrón, pero por lo menos el policía le va a dar consejos. O sea, cuando estamos nosotros en una situación difícil, debemos saber a quién le pedimos consejo. Y debemos evitar pedir consejos a esas personas que sabemos que van a estar de acuerdo con nuestra situación. Es mejor pedir un consejo a alguien que usted sepa que va a estar contra usted. Si una mujer, digamos, está pasando por problemas y le pide consejos a su mamá, pues la mamá no le va a ayudar mucho en ese momento. Si un hombre está pasando problemas y le pide consejos a su papá, no va a ser la mejor ayuda. No va a ser la mejor ayuda. Nunca va a ser la mejor ayuda. Debemos nosotros conocer quién nos puede ayudar. Y cuando estaban pasando en este problema tan difícil, es el Eterno el que trae algunos consejos. Y qué mejor que Él para darnos consejos a través del profeta Malaquías.
Y por eso es importante conocer este punto desde la perspectiva del Eterno. Y el Eterno lo primero que nos dice es que el día que usted se casó, el día que usted fue al altar, el día que usted fue a un juzgado para hacerse a esa esposa, para hacerse a ese esposo, el Eterno lo primero que les acuerda es que ustedes hicieron un pacto, ustedes hicieron un convenio, ustedes hicieron una promesa. Y nosotros debemos en ese sentido ser como nuestro Padre, siempre ver, sí, Padre, de verdad, hay una promesa, de verdad, Padre, hay un convenio, hay un contrato que nosotros hicimos. Y cuando nosotros leemos ahí en Malaquías 2:14, Malaquías capítulo 2:14, justo el Eterno viene a recordar esto. Y Él en esta mañana nos viene a recordar esto. Ojo, porque ustedes tienen un pacto, ustedes tienen un convenio, ustedes tienen una promesa. Veamos lo que dice Malaquías 2:14. Sin embargo, tú preguntas, ¿por qué es esto? Porque Adonai es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a quien has abandonado a pesar que ella es tu compañera, tu esposa de tu pacto. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Ella es la esposa de tu pacto, es la compañera, es la esposa de tu juventud. Aleluya, porque Adonai es testigo, es el testigo más fiel entre tú y la esposa de tu juventud. Esto es tremendo, mis hermanos. O sea, cuando vamos al consejo del Eterno, cuando Él mismo viene a decirnos, y Él sí nos lo dice de manera sincera, Él nos dice la verdad. ¿Por qué nosotros debemos preservar el matrimonio? Y el Eterno dice, es que usted tiene que recordarse, Él es el testigo. Casi siempre en un matrimonio hubo testigos. Yo me recuerdo, yo tengo 2 testigos de mi matrimonio. Hoy son de hermanos aún y son de hermanos que ya están comenzando a caminar en ese camino. Son 2 testigos que nos sirvieron de testigos en el momento del matrimonio. Hace muchos años que no los he podido ver, pero hace poco estuvieron inquietos por este camino. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el Eterno es nuestro testigo. Un testigo humano se puede olvidar y puede decir, ay, a mí no me importa si se divorcian, pero es que nuestro Padre dice, no, es que el asunto es que yo soy su testigo. Ah, no, Padre, pero es que yo lo hice a través de la Iglesia Católica. Él dice, no importa, pero como el matrimonio lo establecí yo soy testigo de ese matrimonio. Ah, es que hoy hay algo que es la unión libre, pero la gente cree unión libre, pero en las leyes de los países, aparte de que hay jueces, hay abogados, o hay sacerdotes, o hay pastores, o hay rabinos, que hacen la ceremonia, el acto, hay leyes detrás de todo eso. Y hay leyes en los países, por ejemplo en Colombia, hay una ley que dice que cuando una pareja convive más de 2 años, el Estado, por la autoridad que tiene el Estado, los considera ya esposos. Entonces, una persona que vive con otra en unión libre más de 2 años, por ejemplo, en nuestro país, ya es matrimonio, ya se considera una pareja con los mismos derechos. Pero aquí el Eterno viene a recordar esto. Lo primero del matrimonio, cuando un matrimonio tiene problemas, lo primero que tenemos que recordar es esto que dice aquí el Eterno. Yo soy el testigo de ese matrimonio. Yo estuve ahí en ese matrimonio y yo bendije ese matrimonio. Y Él es testigo entre tú y tu mujer. Él es testigo de ustedes dos. Él es testigo de ese matrimonio. Con esa mujer que te casaste en tu juventud. ¿Ella quién es? Es tu esposa. Ella es la esposa de tu pacto.
¿Cómo dice el Eterno ahí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo tengo que preservar el matrimonio? ¿Por qué yo tengo que darle tanta importancia al matrimonio? Tú preguntas, dice el Eterno. ¿Por qué esto? ¿Por qué el matrimonio es así? Porque Adonai es testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Entonces, como Él es nuestro testigo y Él sí está interesado en que mi matrimonio mejore, en que mi matrimonio sea restaurado, que mi matrimonio sea puesto en una condición normal, Él es testigo y Él es el testigo de esa bendición. Entonces, si Él es mi testigo, yo voy a Él. Padre, tú permitiste esto. Él lo permitió. Y tú, Padre, eres mi testigo y tú me diste una bendición. Así que yo hoy necesito tu bendición. Yo necesito que tú me bendigas. Él es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a quien has abandonado, los que ya habían abandonado. Sin embargo, el Eterno la considera que es su esposa todavía. Adonai es testigo entre tú y la esposa. No, pero es que ya la abandoné, es que ya la dejé, es que hace muchos años que yo me fui del lado de mi esposa. Es la esposa de su juventud, dice el Eterno. Aunque la has abandonado, a pesar que ella es tu compañera, no fue tu compañera, a pesar de que ella fue tu compañera, no, ella es tu compañera, ella es la esposa de tu pacto. Para el Eterno el matrimonio es algo muy serio. Cuando le creemos al enemigo y rompemos el matrimonio y nos divorciamos, estamos creyéndole más al enemigo. Y cuando se rompe el matrimonio, se rompe la bendición del Eterno. Y viene mucha maldición sobre la vida de una persona separada. Cuando nosotros hablamos de la oración de la medianoche, que es la oración que se hace desde las 3 de la mañana aquí por el canal, ¿saben cuál era el fin inicial de esa oración a las 12, o sea, a la medianoche? Era orar por matrimonios en problemas. Esa era la meta de ese tipo de oración. ¿Por qué? Porque sobre matrimonios separados hay mucha maldición. Y es muy difícil romper esa maldición, especialmente cuando no hay arrepentimiento, cuando el corazón está endurecido. Entonces necesitamos guerreros ahí que puedan poner delante del Eterno esos matrimonios en problemas, esas dificultades que se tienen ahí, para que se rompan esas maldiciones que el enemigo quiere poner sobre esas vidas, especialmente sobre las vidas de los hermanos, de las hermanas, que el enemigo sabe que pueden ser útiles en las manos del Eterno, y muy útiles en la mano del Eterno. Y aquí el Eterno nos da entonces un consejo. El primer consejo es que Él es nuestro testigo. Él es testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Y a todos los que han abandonado a su esposa, a pesar de eso, es su compañera. No crea que está libre. No, yo ahora estoy libre porque ya la abandoné, ya tengo otra. Porque el Eterno en la Torá mandaba que cuando un hombre tomaba a otra mujer, o sea, era un polígamo, él no podía descuidar a su esposa. Él tenía que seguir cuidando a la esposa de su juventud. Hoy las leyes, sabemos que son leyes draconianas, leyes satánicas. Entonces, en un estado, pues se pone una ley, pero es una ley muy débil. Los hombres deben responder por sus hijos menores o si están estudiando mientras estudian, pero es una miserableza. O sea, creo que se le da más a un mendigo que a un hijo según las leyes. Pero las leyes también debían considerar que una esposa abandonada debe seguir siendo sustentada por el esposo que la abandonó. Eso debería ser considerado en las leyes porque eso está en la Torá. El Eterno sí consideró eso. Y por eso es tan importante que las hermanas se valoren, especialmente las jovencitas, especialmente la juventud. Que valoren lo importante que ustedes son para el Eterno. Y por eso en el pueblo de Israel, en la Ketubá, en el contrato matrimonial,
Lo primero que había que hacer, lo primero que tenía que hacer el novio, el interesado en esa novia, era pagar un dote, una dote. Esa dote era un seguro de vida para la mujer en caso de esto, en causa de que se separaran, en caso de que se divorciaran o en caso de que el marido fuera a la guerra y moría. Entonces había una dote, había un seguro y eso era costosísimo. Ustedes ven la dote que pagó Abraham por la esposa de Isaac. Una dote pero costosísima. 10 camellos cargados de regalos, 10 camellos cargados de mucha dote para comprar esa mujer. De tal manera que si Isaac moría, ella quedaba asegurada. Y esa es la visión del Eterno con respecto al matrimonio. Hoy, ¿cuál es el problema? Hoy es el problema que las mujeres no se valoran. Entonces se entregan al primer hombre y cuando las abandonan, sufren porque quedan con hijos, abandonadas, y las leyes no las cubren. Las leyes deberían cubrir. Las leyes en los países deberían cubrir también a las mujeres. Así como se cuidan a los hermanos menores o a los hijos menores o a los hijos que están estudiando, las leyes también debían cubrir lo que cubre la Torah. Que cuando un esposo abandonaba a una mujer o se consigue otra mujer, entonces él debería seguir respondiendo por su mujer. Eso es la Torah. Y el Eterno está diciendo, el primer consejo es que tú hiciste una promesa. Esa mujer es la esposa de tu pacto. Estás quebrantando un pacto. Estás quebrantando un convenio. Y eso trae maldición. Según el pacto, como dice aquí el Eterno, ella es su esposa. Ah, no, pero es que yo tengo otra esposa. No, esa otra no es su esposa. Esa es una concubina. La esposa es la esposa. La esposa es la esposa de su juventud. Esa esposa tiene todo su derecho. Y los hombres que han abandonado a sus esposas, que han sido irresponsables con sus esposas, que a duras penas responden por sus hijos con tacañez, deberían arrepentirse. Deberían arrepentirse y ayudar a esa esposa que abandonaron, a esa esposa de la juventud. Y el Eterno dice que según el pacto ella es su esposa. Ustedes recuerdan cuando la historia habla de la vida de David y él se allega a Bathsheba. Ella era la esposa de Urías. Y aunque David actuó mal y cometió un pecado y no solamente tomó a la mujer de Urías, sino que mandó a Urías a lo más recio de la batalla, hizo matar a Urías. Para el Eterno nunca habló de la mujer de David. El Eterno habló siempre Bathsheba, la mujer de Urías, o la que fue mujer de Urías. Para el Eterno siempre fue esto, aun cuando nosotros leemos en el libro de Matitiao, y vemos ahí la genealogía que da Mateo capítulo 1, cuando habla de David y Bathsheba, dice que Shlomo era hijo de la que fue mujer de Urías. Y uno dice, ¿por qué el Eterno habla así? ¿Por qué no él no dice más bien, y Shlomo fue hijo de Bathsheba, la mujer de David? El Eterno no dice así. El Eterno dice que Shlomo fue hijo de Bathsheba, la que fue mujer de Urías. ¿Por qué? Porque para el Eterno es muy importante el pacto. Y según el pacto que está diciendo aquí, según ese pacto que usted hizo, no creo que a usted lo obligaron, no creo que le pusieron una cuerda al cuello o una pistola y lo llevaron a la fuerza ante la autoridad que lo casó. No, usted lo hizo por amor. Y usted hizo un pacto, hicimos un pacto, y por lo tanto el Eterno dice, ella es tu esposa. La has abandonado, pero a pesar de eso, ella es tu compañera, ella es la esposa de tu pacto. Las otras son concubinas, y por eso el Eterno trata siempre de esa manera en la Torah a la que no es la esposa. Cuando el Eterno confronta a estos hombres que habían abandonado
a sus esposas después de que habían regresado de Babilonia y que han ido tras otras mujeres, tal vez más deseables, pueden ser más bonitas, pueden ser lo que sea, pero son concubinas. Y cuando estos hombres se habían ido y cuando estos hombres habían abandonado a sus mujeres, ¿qué es lo primero que el Eterno les recuerda? Lo que Él había establecido desde el principio, lo que Él había establecido desde el comienzo. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como dice en Bereshit 2:24. Él le recuerda siempre esto. Nosotros debemos recordar siempre la palabra, por difícil que sea nuestra situación, por difícil que sea el problema, la bendición está en la palabra. Bereshit 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a la madre, y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Él le está recordando esto que él había establecido desde el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, el hombre de todas maneras es el responsable del hogar. El hombre es el responsable de la nueva familia. El hombre debe casarse y debe saber que él es responsable. Hoy el mundo está patas arriba, el mundo está al revés. Y hoy el mundo no hace esto que dice aquí la palabra. Es el hombre el que dejará a su padre y a su madre. Hoy muchos hombres todavía permanecen bajo las faldas de su madre o en la casa de su padre. No, es al hombre que el Eterno le dice, porque es el hombre el responsable de ese nuevo matrimonio. Yo siempre les decía a mis hijos eso. Ustedes, el problema es con ustedes, porque es que nosotros cuando nos casamos tenemos una responsabilidad con la esposa y con los hijos. Pero hoy la gente dice, no, es que la mujer también debe trabajar, es que la mujer también tiene que ir al trabajo. No, según la palabra, la mujer tiene que cuidar a los hijos, es la mujer la que tiene que cuidar la casa, es la mujer la que tiene que responsabilizarse de ese nuevo hogar. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en su casa, en su habitación. Los varoncitos, todos los hijos de Israel que nos escuchan, no pueden decir, yo sí quiero casarme y que mi papá responda por mí. No, cada uno tiene que responder por su esposa. Las esposas es para cuidar de los hijos. ¿Por qué hoy el mundo está como está? ¿Por qué hoy hay todo este desorden? Porque las mujeres no tienen tiempo para cuidar a sus hijos. Porque las mujeres también tienen que ir a trabajar. Y entonces los hijos nacen. Y cuando los hijos nacen, entonces en el primer año ya lo mandan a una sala cuna o lo mandan a un jardín de infantes o lo mandan a la escuela. O sea, hoy los hijos se salen rápidamente del hogar. Los estamos perdiendo y los estamos entregando al mundo desde muy pequeñitos. Con mi esposa siempre practiqué eso y a mí me dicen que soy machista. A mí me dicen que soy machista por esto. Porque yo le dije a mi esposa, no, es que tú no tienes que trabajar. Tú tienes que estar en la casa con los niños. Tienes que estar con ellos. Yo tengo que trabajar. Yo no permití que ella trabajara. Que trabajara, pero en cosas que no descuidara la casa, que no descuidara a los hijos, que siempre estuviera más cerca de ellos. Pero hoy esto está totalmente torcido. El Eterno aquí está dando los principios de cómo es que el hogar funciona de maravilla. Sí, tanto el hombre como la mujer salen de su casa, ¿quién va a cuidar a los hijos? Ah, no, que la abuela los cuida. No, no, es que para ello yo ya contraté el jardín, es que para ello ya contraté un lugar para que se encarguen allá de los chinos. Y ahí es donde está hoy la sociedad. No han tenido padres con ellos. Entonces, ahora el Eterno está recordando
algo y lo primero que le recuerda es, usted hizo una promesa, usted hizo un pacto, él estableció algo desde el principio y en ese principio usted hizo un pacto y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Hay una responsabilidad. Ese pacto trae una responsabilidad. No, pero es que a mí no me dijeron que yo tenía que también cuidar a la esposa. Bueno, pues la Torá dice que el marido debe darle a la mujer su alimento, su vivienda, su vestido y cuidar de las relaciones maritales con la esposa. Son las 4 responsabilidades que dice la Torá. Y el hombre tiene que responder por eso. Darle una vivienda, darle alimento, darle su vestido, darle sus medicamentos si es que necesita y cuidar de las relaciones maritales con la esposa. Ahora el Eterno está recordando, usted hizo una promesa, hijo, usted hizo una promesa, ustedes hicieron una promesa. ¿No entiende que es una promesa? ¿No entiende que es un pacto? Y especialmente este pacto del matrimonio es un pacto eterno, es un pacto hasta que la muerte los separe. Es hasta que la muerte los separe. Y por tanto el hombre dejará a su padre. Ojo, el hombre dejará a su padre y a su madre. No va a depender para el sustento de su padre y de su madre. No va a depender de la casa del papá y de la mamá. Ahora, hay algo que se practica en el pueblo y es que cuando una pareja se casa, cuando nuestros hijos se casan, especialmente cuando nuestras hijas se casan, cuando no tienen tanto o no han tenido tanto tiempo para conocerse, nosotros como padres debemos acogerlos un año. O sea, si la cosa es extrema, se casó nuestra hija y de pronto el hijo no o el yerno no está ubicado, entonces ¿qué dice la Torá? Bueno, cuidarlos un año. Para que ellos tengan tiempo para conocerse, para que ellos tengan tiempo de salir, que no tengan la preocupación, pero un año. Nosotros así lo hicimos con la hija mayor. Ella se casó y la tuvimos con nosotros un año. Un año para que estuvieran y eso les ha ayudado mucho. Eso les ha ayudado mucho porque fue un año que se dedicaron a ellos dos, sin preocupación. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a...? No, nada de eso, no se preocupen. Vamos nosotros a estar ahí pendientes de eso, de lo que es la comida, de lo que es su vivienda. Pero al año ya se les dijo, bueno, el asunto es que ya cumplieron un año, ahora necesitan ponerse a trabajar. El esposo a trabajar y ella a cuidar del hogar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí cuando el Eterno está hablando, se unirá a su mujer, no es un abrazo, no es darle un abrazo, tal vez tierno, sino unirse es una devoción. Es una devoción exclusiva y duradera. Va a consagrarse a ella y ella se va a consagrar a él. Esto es el pacto. Es una devoción exclusiva. Es una devoción de él hacia ella y es una devoción de ella hacia él. Esto es lo que leemos nosotros en Devarim 10:20. Devarim capítulo 10, verso 20. Unirse. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ustedes, Devarim 10:20. Ustedes temerán a Adonai su Elohim. Le servirán. Agárrense de él y juren por su nombre. Amén. Amén. Agárrense de él. Esto es un pacto. Así como nosotros nos aferramos al Eterno, así como le tememos al Eterno, es el mismo principio para el matrimonio.
En Proverbios 2, 16, 17 también hay algo. Proverbios capítulo 2, versos 16 y 17. Ellos te salvarán de la mujer extraña, de la mujer licenciosa, de habla halagadora, quien abandona la instrucción que tenía en su juventud y se olvida del pacto de Adonai. El Eterno está recordando esto y esto nosotros debemos entender qué es lo que puede salvar nuestro matrimonio. Este pacto del matrimonio, ser uno, tener esta devoción por el matrimonio, esta devoción exclusiva por el matrimonio, esta devoción duradera, a eso se refiere el Eterno con este pacto. Ahora, este pacto es el que nos salvará de la mujer extraña. Debemos temer romper estos pactos, porque romper estos pactos traen maldición. Este pacto nos salvará de la mujer extraña, de cualquier extraño que quiera dañar el matrimonio. Cuando tenemos este pacto, seremos salvos de la mujer extraña, de la mujer licenciosa, de habla halagadora. Cuando dice, por ejemplo, Shaul en el libro de Efesios también, cuando él habla del matrimonio, él habla que maridos, amad a vuestras mujeres o amad a sus propias mujeres, porque es fácil encontrar mujeres que hablen bien de los esposos de otras o hablar bien de las esposas de otros, pero no de nuestra propia esposa. Ellos te salvarán de la mujer extraña y de la mujer licenciosa de habla halagadora, quien abandona la instrucción que tenía en su juventud y se olvida del pacto de Adonai. Su casa se hunde hacia la muerte. Romper este pacto trae toda esta maldición. Abandonar la instrucción, abandonar este pacto, este principio que el Eterno ha establecido, de dejar a padre y madre y unirse a su mujer y ser una sola carne, tener esta devoción exclusiva, esta devoción duradera. Esto es el pacto. Pero quien abandona este pacto, quien abandona esta instrucción que el Eterno nos ha dado ahí, este es el principio. Y Yeshua dijo al principio, el que los hizo al principio, volver a este principio. Porque quien abandona la instrucción, especialmente esta instrucción con respecto al pacto del matrimonio, quien abandona la instrucción que tenía en su juventud y se olvida del pacto de Adonai. Este pacto no lo hizo solamente delante de su esposa. Cuando usted fue a ese juez, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? ¿Ustedes recuerdan? Esas palabras que le dijo el juez o el cura o el abogado, no sé quién lo casó. Pero ¿qué dice ahí? Jura delante de... ¿No le dijeron a usted eso? Jura delante del Creador, jura delante de Dios, tal vez le dijeron. Que usted va a amar, va a respetar, va a cuidar en las buenas y en las malas. Fue un pacto delante del Creador. No importa si fue un juez, si fue un abogado. Aquí el Eterno dice que quien abandona la instrucción que tenía en su juventud y se olvida del pacto de Adonai. O sea, cuando usted dice, sí, juro, ojo, usted lo hizo delante del Eterno. Y Él está diciendo que usted lo hizo delante de Él y Él es testigo. Ah, tú juraste ahí delante de mí, tú hiciste un juramento, tú hiciste un pacto delante de mí. Y si usted rompe este pacto, entonces su casa se hunde hacia la muerte. Sus sendas guían hacia el Seol. Terrible, terrible romper este convenio. Nos hundimos, hay una maldición. Por eso esas oraciones de la medianoche, yo escuchaba a algunas hermanas que decían en estos días,
Hermano, necesitamos orar. Necesitamos orar por esos esposos que están tentados a abandonar a sus esposas, por esos esposos que han abandonado a sus esposas, por esas esposas que están siendo tentadas a abandonar a sus maridos, por esas mujeres que el enemigo ha puesto esto ya en sus corazones. Necesitamos, no sé, ayunar. ¿Sabe? Para eso era la oración de la medianoche. Era para levantarnos a clamar por esos matrimonios. Y esto, el que haga esto, mis hermanos, va a recibir mucha bendición en su propia casa. Cuando rescatamos una casa que se está hundiendo en la muerte, en la maldición, en la pobreza, en la necesidad, en la escasez, esas sendas del divorcio que conducen hacia el Seol. Cuando nosotros juramos ante el Eterno, cuando vino ese convenio que hicimos delante del Eterno, ese día que usted le dijo, yo te tomo por mi esposa legítima, yo te tomo por mi esposo legítimo, de modo que desde ahora en adelante estaré contigo en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. ¿No dijeron así? Yo tengo ahí el contrato escrito. Yo tengo el convenio escrito. Todos tenemos la Ketubá. Tenemos ese convenio que un día lo proclamamos. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que usted quiso decir ese día? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Pues el Eterno está diciendo, ustedes hicieron un pacto conmigo. Hicieron un pacto delante de mí. Jura ante Dios, jura ante el Creador, jura ante Elohim. Le van a decir lo mismo, ante nuestro Padre, ante nuestro Creador. ¿Qué fue exactamente lo que usted hizo? ¿Qué fue exactamente lo que usted quiso decir con esas palabras? Ese voto, ese pacto que hizo ese día, ¿fue solo una ambición? ¿Fue solo una pasión? ¿Fue solo un momento de euforia de su vida? ¿Fue un solo, bueno, lo vamos a intentar? ¿Fue eso? ¿O era realmente una promesa? ¿Fue realmente una promesa? Si nosotros, si usted, si yo, si nuestros matrimonios llevan tantos años, nosotros llevamos 31 años de casados, 30 y vamos para 31 años de casados. Uno dice, si podemos convivir con una persona y no que no haya problemas, pero si podemos convivir con una persona 31 años, si usted puede convivir con su esposo 40, 50, otros llevan 20 años, 25 años, así hartos años, es porque usted hizo un pacto. No era uno, bueno, vamos a intentarlo a ver si esto funciona. No, si usted lo hizo de esa manera es por eso que está en problemas. No, usted hizo un pacto y el Eterno está diciendo, no, usted hizo un pacto conmigo, un pacto y ese pacto tú dijiste hasta que la muerte nos separe. Ese día nadie te estaba forzando a hacer esto. Usted ese día lo dijo. Usted ese día juró ante el Eterno. Él está diciendo, ella es la mujer de tu pacto. Y ese día yo me acuerdo claritico, dice el Eterno. Tengo escrita cada palabra que tú dijiste ese día. Ese día que tú viniste para tomar tu esposa. Y ese día yo oí, dice el Eterno, que tú dijiste, yo te tomo por esposa legítima. Y usted también, esposa, ese día dijo, sí, yo tomo a Julano de tal como mi esposo legítimo, como mi único esposo. Y tú ese día dijiste, desde ahora en adelante estaré contigo en la alegría, y en la tristeza, y en la riqueza, y en la pobreza, y en la enfermedad, y en la salud. Y también dijiste, y dice el Eterno, y yo oí clarito, que hasta que la muerte los separe, porque así Él lo había establecido. Mis hermanos, realmente nosotros sí hicimos esa promesa. Y por eso el Eterno nos está diciendo,
tienen que volver a los principios. Tienen que acordarse de los principios. Tienen que vivir en esos principios. Eso es lo que salva el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Claro que va a haber todo este tipo de problemas. Claro que va a haber todo este tipo de problemas. Va a haber tristeza, va a haber pobreza, va a haber enfermedad. Van a haber discusiones, peleas, pleitos, va a haber de todo, como le pasó a nuestro padre Abraham y Java. De todo. Pero había un pacto. Y ese pacto el Eterno lo hace respetar. Y cuando nosotros nos acordamos de ese pacto, entonces el Eterno nos bendice y Él nos da la salida. Una boda, mis hermanos, no es una celebración del amor encontrado. Ay, encontré al amor de mi vida. Es una celebración del amor declarado. El día que usted le dijo a su esposa o a su esposo, mi hija, ¿quieres ser mi novia? Nadie la obligó. A usted no la obligaron a que dijera que sí. Usted había podido decir que no. ¿Por qué dijo que sí? Usted que hoy no la quiere y que está tentado a dejarla, ¿por qué se lo dijo? El matrimonio, la boda, es una celebración del amor declarado, del amor prometido. ¿Cuántas veces usted le prometió a su mujer, yo te amaré por siempre, te amaré toda la vida? Hacemos una promesa. El matrimonio se basa sobre esta promesa. Porque por mucho que nos sintamos traicionados por nuestra otra mitad, acordémonos de ese día que estábamos ahí vestidos de blanco, tal vez con un smoking alquilado, con una prenda recién comprada, o estrenando ahí un nuevo traje. Ese momento bonito, ese momento especial ahí, ese amor, recordar ese momento que estaba locamente enamorado, sin ver los problemas, sin ver las dificultades, ver a esa novia ahí vestida de blanco, vestida de rosado, o no sé cómo la llevó, pero estaba hermosa, estaba preciosa, y ese hombre ahí también bien bonito, bien vestidito, para usted era hermoso, era lo único en su vida. ¿Cómo es posible que ahora se quiera ir? ¿Cómo es posible que ahora se quiera separar? Y eso, mis hermanos, ese momento de hermosura, ese momento de la boda, que es de los momentos más importantes de la vida de un ser humano. El mayor éxito en la vida de un ser humano es el matrimonio. No es ni la profesión, no es ni el trabajo, porque todo eso puede cambiar. Usted una profesión hoy la puede botar y ponerse a hacer otra cosa. Usted el trabajo lo puede botar y ponerse a hacer otra cosa. Si le cansó lo que está haciendo hoy, puede ponerse a hacer otra cosa. Pero no es así con el matrimonio. Usted no puede decir, ay, dejo a mi esposa y me va a vestir de otra mujer. No, va a tener más problemas, va a tener más dificultades. Esa pequeña boda, imagínese el día en que seamos transfigurados y nos presentemos delante de las bodas del Rey. Es que para la eternidad, el Eterno tiene planes para nuestro matrimonio, no solamente para ahora. Para la eternidad, el Eterno, si hoy podemos trabajar juntos, si hoy a pesar de los problemas podemos solucionarlos, la esposa será la mejor compañera de obra en el futuro. Dice Kefa que ellas son coherederas de la misma vida eterna, o sea, del mismo servicio, del mismo ministerio que tendremos en el futuro. Con toda seguridad en el futuro Abraham y Sara servirán juntos. Dice que ellos estarán en el reino, ellos vendrán al reino y los veremos sirviendo juntos. Y qué bueno que el Eterno nos permita tener ese privilegio de que luego en el reino estemos sirviendo juntos. No viendo ahí a otra mujer, otro enredo, bueno, Él no lo va a permitir.
El matrimonio, mis hermanos, es muy difícil. Esta es la empresa más difícil y por eso el Eterno nos pintó todo el cuadro desde Adán y Eva. ¿Cómo era esto? Pero si nos retractamos de nuestro pacto, si nos retractamos de nuestro convenio, supuestamente porque ya no me sirve, supuestamente porque usted, varón, cree que ya no le sirve, o porque usted, mujer, cree que ese hombre ya no le sirve, demostramos entonces que el juramento no fue realmente una promesa, sino una forma formal de obtener lo que quería. Entonces, mis hermanos, que el Eterno nos ayude a entender que el matrimonio está basado en este pacto. Y esto fue lo primero que el Eterno viene a recordarle a estos hombres ahí en el libro de Malaquías. El asunto es que ella es la mujer de tu pacto. Y mi padre es testigo de que ella es la mujer de este pacto. Y nosotros hoy reclamamos, Padre. Hoy reclamamos, Padre, cada matrimonio, reclamamos, Padre, cada pareja que un día hizo pacto delante de ti. Tú eres el testigo, Padre, de nuestros matrimonios. Eres el testigo viviente de cada uno de los matrimonios de mis hermanos. Eres el testigo de cada pareja. Tú viste, Padre, ese día a esa pareja. Tú viste, Padre, a ese matrimonio. Tú oíste, Padre, las palabras que cada uno confesó ese día. Tú los escuchaste. Padre, mira todas estas parejas de pacto. Estas parejas, Padre, que hicieron convenio contigo delante de ti como el gran testigo. Hoy clamamos, Padre, que nos recuerdes a todos. Hoy clamamos que tú nos recuerdes, Padre, que hay un pacto delante de ti. Que nuestros matrimonios, Padre, están delante de ti bajo un pacto en el cual tú eres nuestro testigo. Y por eso, Padre, clamamos tu bendición. Padre, que cada uno retorne a ver que hay un pacto. Que este pacto es irrompible. Que aunque puede haber separación, pero este pacto, tú lo dijiste que es hasta que la muerte nos separe. Por eso tráenos, Padre, esto a memoria, trae esto a nuestro corazón en este día. Padre, los matrimonios serán salvos cuando valoran este pacto. En este pacto están tus bendiciones. Tú nos bendijiste ese día, Padre, que estábamos ahí delante de ti, tomando a mi esposa. Padre, ese día tú declaraste también una bendición para que nos fructificáramos, para que nos multiplicáramos. Padre, tú nos has bendecido en todas las cosas que hemos tenido. No permitas, Padre, que nuestras vidas se hundan en el Sheol. No permitas, Padre, que la maldición del divorcio toque nuestras vidas. No permitas, Padre, que el padre del engaño, Hasatán, engañe nuestros corazones. No lo permitas. Reprende a Hasatán. Padre, aún estos matrimonios que se han separado, aún estos matrimonios que están en problemas, Padre, recuérdales que hay un pacto y tú bendices ese pacto. Por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de las infidelidades, Padre, tú harás respetar ese pacto. Tú nos recuerdas que el matrimonio está basado en un pacto que hicimos delante de ti. Bendito eres tú, nuestro Adonai. Bendito eres tú, nuestro amado Elohim. Bendito eres tú, nuestro Padre, porque eres mi testigo. Hoy clamamos tu bendición, Padre, sobre los matrimonios, sobre nuestros matrimonios, sobre los matrimonios en problemas, sobre los hermanos que están siendo tentados a dejar a sus esposas, sobre las esposas que están siendo tentadas para dejar a sus maridos. Padre, reprende a Hasatán por el poder de tu sangre y trae este pacto, Padre, en novedad de vida a cada persona. Trae este compromiso nuevamente al corazón de cada esposa, al corazón de cada esposo. Aleluya. Al tira Israel, al tira,
אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. בין שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל ואל תחשוש, כי אתה עם סגולה וגוי קדוש. השם הטוב את עמו הוא לא יטוש, מגן עלינו מכף רגל ועד ראש. על אבותינו שמרו במדבר, על אויביהם ושונאיהם תמיד גבר. האל הגדול, הגיבור והנורא, הוא פודה אותנו מצרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר